Si este es tu primer encuentro con nuestro canal, te invito a que te quedes con nosotros. Aquí compartimos momentos que conmueven el alma, historias de fe que atraviesan el tiempo y la distancia. No olvides suscribirte y activar la campanita para acompañarnos en cada nuevo relato que conecta corazones con lo eterno. Ahora, permíteme llevarte a Jerusalén, a una noche que miles jamás olvidarán. La tarde del 22 de octubre descendió sobre Jerusalén como un manto dorado que se despliega lentamente sobre piedras milenarias. Las murallas de la ciudad vieja, testigos silenciosos de tantos siglos, reflejaban los últimos rayos de sol con ese tono ámbar característico de la piedra caliza que ha soportado imperios, guerras, celebraciones y lágrimas. El cielo comenzaba a teñirse de violeta mientras las primeras estrellas parpadeaban tímidamente sobre el horizonte, como si también ellas se prepararan para presenciar algo extraordinario. En las callejuelas estrechas del barrio judío, el murmullo de voces se mezclaba con el sonido de pasos apresurados sobre el pavimento antiguo. Familias enteras caminaban hacia el muro occidental, llevando velas en las manos, mantos de oración sobre los hombros, y en sus rostros una expresión difícil de describir, mezcla de solemnidad, esperanza y anhelo profundo. No era un día cualquiera. La convocatoria había circulado durante semanas a través de sinagogas, comunidades y redes de oración, una vigilia de arrepentimiento, de súplica, de clamor al Eterno en tiempos donde el mundo parece tambalearse bajo el peso de tantas incertidumbres. Sara, una mujer de 63 años originaria de Buenos Aires que había emigrado a Israel 2 décadas atrás, caminaba junto a su nieta Noa de 17 años. El contraste entre ambas generaciones era evidente no solo en la edad sino en la forma de entender ese momento. Para Sara, esta vigilia representaba el cumplimiento de un anhelo que había guardado en su corazón desde niña, cuando escuchaba a su abuelo leer los salmos en yidis en una pequeña sinagoga de Villa Crespo. Para Noa, era una experiencia nueva, algo que sus amigas del ejército no comprenderían del todo, pero que sentía en lo profundo como un llamado que no podía ignorar. El muro se alzaba ante ellas, imponente y sereno bajo la luz creciente de la luna. Miles de personas ya se congregaban en la explanada, formando un mar humano que se extendía desde las piedras sagradas hasta donde alcanzaba la vista. Hombres con quipás de todos los colores, mujeres con pañuelos en la cabeza, jóvenes soldados que habían acudido después de su servicio, ancianos apoyados en bastones, turistas que habían pospuesto su vuelo para ser parte de este momento, todos unidos por un mismo propósito que trascendía las diferencias. La brisa nocturna traía consigo el aroma de incienso y mirra que alguien había encendido en algún rincón de la plaza. El aire estaba cargado de una electricidad espiritual palpable, como si cada oración murmurada, cada suspiro, cada lágrima derramada se elevara formando una columna invisible hacia el cielo estrellado. Sara cerró los ojos y dejó que los sonidos la envolvieran, el susurro colectivo de oraciones en hebreo, el llanto suave de una madre que intercedía por sus hijos, el cántico melancólico de un grupo de jasídicos que se balanceaban rítmicamente mientras recitaban Teilim. Entonces, cuando el reloj marcaba las 9 de la noche, el primer sonido del sofá rasgó el aire como un trueno celestial. No hay palabras suficientes para describir ese momento. El instrumento, hecho del cuerno de carnero según la antigua tradición, liberó un sonido que era simultáneamente crudo y refinado, antiguo y contemporáneo, suave y poderoso. Era el tequia, la llamada larga y sostenida que parecía resonar no solo en el espacio físico sino en algún lugar más profundo del alma humana. Miles de personas se detuvieron al instante. Los murmullos cesaron. Incluso los niños pequeños guardaron silencio, como si intuitivamente comprendieran la gravedad del instante. El sonido se prolongó durante varios segundos que parecieron eternos, reverberando contra las piedras del muro, rebotando en las murallas circundantes, elevándose hacia el monte de los olivos que se erguía al este como un gigante dormido. Sara sintió que algo se removía en su pecho, una mezcla de dolor y esperanza tan intensa que las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. No estaba sola. A su alrededor, cientos de rostros reflejaban la misma conmoción, la misma sacudida interior que el sofá había provocado. Noa apretó la mano de su abuela con fuerza. Para la joven, criada en una generación más secular, el impacto fue aún mayor. Había escuchado el sofá antes, por supuesto, en Rosh Hashaná y Yom Kippur, pero nunca así, nunca en medio de miles de personas que parecían respirar al unísono, nunca con esta intensidad que hacía vibrar algo muy dentro de ella que ni siquiera sabía que existía. El sonido del shofar en la tradición judía es mucho más que un llamado ceremonial. Es un despertador espiritual, un grito que atraviesa las capas de rutina y adormecimiento que se acumulan en el corazón humano.
Desde tiempos inmemoriales, el shofar ha marcado momentos cruciales. Anunciaba el año de jubileo cuando los esclavos eran liberados y las deudas perdonadas, convocaba al pueblo en tiempos de guerra y de paz, señalaba el inicio de festividades sagradas. Pero más allá de su función práctica, el shofar representa algo más profundo, un eco de aquella mañana en el Sinaí cuando el pueblo de Israel escuchó la voz del Eterno en medio de truenos y relámpagos. Esta noche del 22 de octubre, el shofar cumplía todas esas funciones a la vez. Era un llamado al arrepentimiento, sí, pero también una declaración de esperanza, un recordatorio de que la historia no ha terminado, de que hay promesas aún por cumplirse, de que el dolor presente no es la última palabra. El rabino Moshe Levi, un hombre de barba canosa y ojos que brillaban con la sabiduría de décadas de estudio, se acercó al micrófono instalado en el centro de la explanada. Su voz, amplificada por los altavoces, llenó el espacio con una calidez que contrastaba con la solemnidad del momento. Hermanos y hermanas, comenzó en hebreo, y sus palabras fueron traducidas simultáneamente al español, inglés y francés para los peregrinos que no dominaban la lengua sagrada. Hemos venido esta noche porque nuestros corazones están cargados. Vivimos tiempos donde la oscuridad parece ganar terreno, donde las noticias nos abruman, donde el miedo toca a nuestras puertas. Pero también hemos venido porque recordamos. Recordamos que este pueblo ha atravesado desiertos, ha sobrevivido a exilios, ha resurgido de cenizas. Recordamos que nunca hemos estado solos. Un murmullo de amén se elevó entre la multitud. El rabino continuó, su voz ahora más firme, cargada de emoción contenida. El shofar que acabamos de escuchar nos recuerda textos antiguos que han sostenido a generaciones. El profeta habló de un día cuando un gran shofar sonaría y los dispersos serían reunidos. Esa promesa ha sostenido a nuestros abuelos cuando todo parecía perdido. Y nosotros somos testigos vivientes de que lo imposible se hace realidad. ¿Cuántos de ustedes tienen abuelos que nacieron en tierras lejanas, que soñaron con Jerusalén sin pensar que algún día caminarían por sus calles, y sin embargo aquí estamos, aquí están sus nietos, sirviendo en el ejército de esta nación renacida, estudiando en sus universidades, orando en este muro que nunca cayó? Sara pensó en su abuelo, en sus historias de la pequeña aldea en Polonia donde nació, en cómo le describía Jerusalén como si la hubiera visitado aunque nunca salió de Argentina después de emigrar. Él había muerto sin pisar esta tierra, pero le había transmitido un amor tan profundo por ella que Sara, décadas después, había tomado la decisión de venir. Y ahora su nieta, nacida aquí, con acento sabrá y espíritu israelí, continuaba esa cadena inquebrantable. El segundo toque del shofar llegó sin aviso. Esta vez fue el sebarim, 3 sonidos quebrados que parecían sollozos celestiales. Si el tequia era un llamado, el sebarim era un lamento, el reconocimiento de que algo está roto y necesita reparación. El corazón humano respondió instintivamente. Por toda la explanada, personas que habían mantenido la compostura comenzaron a llorar abiertamente. No era una tristeza desesperada, sino algo más complejo, una mezcla de dolor por el mundo tal como es y esperanza por el mundo tal como podría ser. David, un joven de 32 años que había llegado desde España apenas 2 días antes, se encontró llorando sin saber exactamente por qué. Había venido a Israel por primera vez impulsado por una inquietud que no sabía explicar. Criado en un hogar judío secular en Barcelona, su conexión con la fe era tenue, más cultural que religiosa. Pero algo en los últimos meses lo había movido a comprar ese boleto de avión, a pedir días libres en su trabajo de arquitecto, a buscar un hostel en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja. Cuando se enteró de la vigilia por casualidad, conversando con el dueño del hostel, supo que tenía que estar allí. Ahora, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, David comprendía que había venido buscando algo que no sabía que necesitaba. El sonido del shofar lo había desnudado emocionalmente, había quitado todas las capas de cinismo y pragmatismo con las que había blindado su corazón. Por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida adulta, se sentía conectado con algo más grande que él mismo, con una cadena que se extendía hacia atrás miles de años y hacia adelante hasta un futuro inimaginable. El rabino Leví volvió a hablar, y esta vez su tono era más íntimo, como si estuviera conversando con cada persona individualmente a pesar de estar frente a miles. Hermanos, el shofar nos despierta pero también nos consuela. Nos recuerda que el Eterno no ha olvidado. Cada oración que susurramos en este lugar, cada lágrima que cae sobre estas piedras antiguas, es escuchada. Los profetas hablaron de días difíciles, es cierto, pero también de días de restauración. Hablaron de un tiempo cuando las naciones subirían a esta ciudad buscando paz,
cuando las espadas se convertirían en herramientas de labranza, cuando el llanto sería transformado en danza. María Fernández, una cristiana evangélica de Colombia que había ahorrado durante 5 años para hacer este viaje, escuchaba con el corazón acelerado. Para ella, estar en Jerusalén era cumplir el sueño de toda su vida. Había crecido escuchando a su pastor hablar sobre la importancia de Israel, sobre las promesas que aún aguardaban cumplimiento. Cuando se enteró de la vigilia, no dudó en unirse, aunque no hablaba hebreo y apenas entendía las tradiciones judías. Pero el lenguaje del corazón es universal, y cuando el shofar sonó, supo que estaba exactamente donde necesitaba estar. Junto a ella, su esposo Roberto sostenía una pequeña bandera de Israel que habían comprado en una tienda de souvenirs cerca de la puerta de Jaffa. Ambos habían llegado esa misma mañana, exhaustos por el vuelo de 15 horas, pero nada los habría detenido de estar aquí esta noche. Mientras el rabino hablaba, Roberto pensaba en su padre, un hombre que había dedicado su vida a estudiar la Biblia y que siempre había dicho que el mayor milagro de su generación era ver a Israel restaurado como nación. Su padre había muerto 3 años atrás sin poder hacer este viaje, pero Roberto sentía su presencia esta noche, como si de alguna manera los sueños de su padre se estuvieran cumpliendo a través de él. El tercer sonido del shofar llegó justo cuando la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo. Esta vez fue el teruá, una serie rápida de toques staccato que sonaban como una alarma urgente. El contraste con los sonidos anteriores era marcado. Si el tequia era majestuoso y el sebarín melancólico, el teruá era apremiante, casi frenético, como el latido acelerado de un corazón que anticipa algo inminente. La multitud respondió con mayor intensidad. Las oraciones que hasta ese momento habían sido susurros se convirtieron en clamores. Grupos de hombres comenzaron a cantar salmos con voces que se quebraban por la emoción. Mujeres levantaban las manos hacia el cielo, algunas balanceándose, otras completamente inmóviles como estatuas de alabastro bañadas por la luz de la luna. El ambiente se había transformado de contemplativo a urgente, como si todos sintieran que este era el momento de derramar todo lo que llevaban dentro. Jaime, un sobreviviente del Holocausto de 94 años que había llegado en silla de ruedas empujado por su bisnieto, abrió los ojos que habían permanecido cerrados durante gran parte de la vigilia. Sus manos arrugadas, que conservaban el número tatuado en Auschwitz, temblaban mientras se aferraban a los brazos de la silla. Él había escuchado el shofar en los campos de concentración, tocado clandestinamente en Yom Kippur por prisioneros que arriesgaban sus vidas para mantener viva la fe. Había escuchado el shofar el día que Israel declaró su independencia en 1948, cuando lloró de alegría al comprender que el pueblo judío nunca más estaría indefenso. Y ahora lo escuchaba aquí, en Jerusalén, rodeado de miles que existían porque su generación había sobrevivido lo imposible. El bisnieto, Or, un soldado de 20 años con el uniforme aún puesto después de un día de servicio, miró a su bisabuelo y vio lágrimas corriendo por ese rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Or no necesitó palabras para entender. En la mirada de Jaime había gratitud, asombro, victoria. Este anciano que había visto lo peor de la humanidad estaba presenciando algo que muchos de su generación no vivieron para ver: un pueblo restaurado, una nación renacida, una ciudad reunificada, y miles de voces clamando juntas en el lugar más sagrado de su fe. El rabino Leví, con voz ahora cargada de emoción que apenas podía contener, leyó fragmentos de textos antiguos, parafraseándolos para que penetraran directo al corazón. El profeta Joel habló de un tiempo cuando el Eterno volvería a habitar en medio de su pueblo, cuando nunca más sería avergonzado. Habló de un día cuando todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo, cuando en el monte Sión habría liberación. Y el salmista escribió: pedid por la paz de Jerusalén, que prosperen los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, la prosperidad en tus palacios. Un grupo de jóvenes comenzó a cantar una melodía tradicional, y pronto miles de voces se unieron. La canción hablaba de Jerusalén como la ciudad de oro, la ciudad de cobre y de luz. Las voces se entrelazaban en armonías espontáneas, creando una sinfonía que se elevaba hacia el cielo nocturno. Incluso quienes no conocían las palabras tarareaban la melodía, permitiendo que la música expresara lo que las palabras no podían. Rachel, una doctora israelí de 48 años que había tratado a víctimas de violencia en el hospital Hadassah durante más de 2 décadas, sentía que algo dentro de ella se estaba rompiendo y sanando al mismo tiempo. Había visto tanto sufrimiento, tantas vidas destrozadas por conflictos que parecían no tener fin. Había perdido colegas en atentados, había consolado a familias que nunca volverían a estar completas. La carga de trabajar en trauma había endurecido partes de su corazón que ahora,
bajo el sonido del shofar y rodeada de esta multitud que oraba como si sus vidas dependieran de ello, comenzaban a ablandarse. Su esposo Abi, también doctor, estaba junto a ella sosteniendo su mano con firmeza. Ambos habían perdido la cuenta de cuántos turnos de 36 horas habían trabajado, cuántas veces habían llegado a casa demasiado cansados para hablar, cuántas cenas familiares se habían perdido porque una emergencia requería su presencia. Pero esta noche habían decidido estar aquí, habían pedido que otros cubrieran sus turnos, porque ambos sentían que necesitaban esto con urgencia. Necesitaban recordar por qué hacían lo que hacían, necesitaban renovar su esperanza en que todo el sufrimiento que presenciaban no era en vano. El cuarto toque del shofar fue diferente. Fue el Tequia Gedola, el gran toque, la nota más larga y sostenida de todas. El músico que soplaba el cuerno parecía no quedarse sin aire nunca, y el sonido se extendió durante lo que debieron ser 30, 40, 50 segundos. Fue un momento que desafió el tiempo mismo. Personas que habían estado sentadas se pusieron de pie. Brazos se levantaron hacia el cielo. El llanto colectivo alcanzó un crescendo que era simultáneamente desgarrador y hermoso. En ese momento, algo extraordinario sucedió, no sobrenatural sino profundamente humano. Miles de personas que no se conocían entre sí se abrazaron. Barreras de edad, nacionalidad, idioma y denominación se disolvieron. Sara abrazó a una mujer francesa que lloraba inconsolablemente. David, el arquitecto español, se encontró estrechando la mano de un anciano yemenita que le sonreía con lágrimas en los ojos. María y Roberto fueron envueltos en un abrazo grupal por una familia israelí que les dio la bienvenida en inglés entrecortado. Or, el joven soldado, se arrodilló junto a su bisabuelo Jaime y apoyó su cabeza en las rodillas del anciano mientras ambos lloraban. No fue un momento planificado ni orquestado. Fue la respuesta espontánea de corazones que habían sido quebrantados y abiertos por el sonido del shofar. En ese instante, todos comprendieron que no estaban allí por casualidad, que cada uno había sido traído por un anhelo profundo que tal vez ni siquiera sabían que tenían. El anhelo de pertenecer, de conectarse con algo eterno, de ser parte de una historia que comenzó hace milenios y que continúa escribiéndose en cada generación. Cuando el Tequia Gedola finalmente terminó, el silencio que siguió fue absoluto. Era como si todo el universo contuviera la respiración. Incluso el viento había cesado. Las miles de personas en la explanada permanecieron inmóviles, saboreando ese momento de quietud sagrada que parecía suspendido entre el cielo y la tierra. Fue el rabino Leví quien rompió el silencio, pero lo hizo con suavidad, como quien despierta a alguien de un sueño precioso que no quiere interrumpir del todo. Amados, lo que hemos experimentado esta noche no es el final sino el comienzo. El shofar nos ha llamado a despertar, sí, pero también a comprometernos. No podemos escuchar este sonido y luego volver a nuestras vidas como si nada hubiera cambiado. Este momento nos exige una respuesta. Nos exige que nos preguntemos, ¿qué haré diferente a partir de ahora? ¿Cómo viviré de manera que honre lo que he sentido aquí esta noche? Sus palabras resonaron profundamente porque cada persona allí sabía que tenía razón. No se puede experimentar algo así y permanecer igual. El shofar había hecho su trabajo, había despertado algo, había removido algo, había plantado algo. Las siguientes 2 horas fueron una combinación de oración, canto, testimonios y reflexión. Personas de diferentes trasfondos se acercaron al micrófono para compartir brevemente lo que esta noche significaba para ellos. Un joven de Argentina habló de cómo había estado luchando con depresión y había sentido esta noche, por primera vez en meses, una razón para tener esperanza. Una pareja de ancianos de Rusia compartió cómo habían escapado de la persecución soviética hace décadas y nunca pensaron que vivirían para ver a sus nietos servir libremente en el ejército israelí. Una mujer de Etiopía cantó un salmo en amárico con una voz que parecía contener toda la añoranza de su pueblo por Sión. Entre testimonio y testimonio, el shofar sonaba nuevamente, como un recordatorio constante, como una llamada que no se agotaba. Cada vez que sonaba, la multitud respondía con renovado fervor. No había cansancio a pesar de las horas que pasaban. Era como si todos hubieran accedido a una fuente de energía espiritual que los sostenía. Daniel, un rabino conservador de Estados Unidos que había traído un grupo de 30 personas de su sinagoga en Nueva Jersey, observaba todo con ojos brillantes de emoción. Él había organizado este viaje durante meses, había recaudado fondos para que familias de bajos recursos pudieran venir, había preparado estudios bíblicos y tours históricos. Pero nada de lo que había planificado se comparaba con este momento no planificado. Algunos de los miembros de su grupo nunca habían estado en Israel,
algunos apenas practicaban su judaísmo más allá de las festividades mayores. Pero esta noche, todos estaban llorando, orando, cantando con una intensidad que él sabía que marcaría sus vidas para siempre. Su esposa Lie, también rabina, estaba dirigiendo a las mujeres de su grupo en una oración espontánea. Sus voces se mezclaban con las de cientos de otras mujeres que se habían congregado en la sección femenina del muro. Lie pensaba en su hija pequeña, de solo 6 años, que estaba con los abuelos en Nueva Jersey. Algún día, cuando su hija fuera mayor, le contaría sobre esta noche. Le contaría cómo el shofar había sonado y cómo miles de corazones habían respondido al unísono. Le explicaría que ser parte del pueblo judío significa pertenecer a una historia que trasciende cualquier vida individual, una historia de exilio y retorno, de pérdida y restauración, de muerte y resurrección. Cerca de la medianoche, la temperatura había descendido considerablemente. La brisa que venía del este traía el fresco del desierto de Judea. Personas comenzaron a compartir mantas y chales. Una familia israelí distribuyó café caliente que habían traído en termos. Extraños se convertían en amigos con cada taza compartida, con cada conversación iniciada. Yael, una estudiante universitaria de 23 años que estudiaba ingeniería en el Technion de Haifa, se encontró conversando con Thomas, un pastor protestante de Alemania que había venido con su congregación. La conversación comenzó de manera simple, preguntándose mutuamente de dónde venían, que los había traído a la vigilia. Pero rápidamente se profundizó. Thomas le confesó a Yael que su abuelo había sido soldado nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El peso de esa historia había marcado toda su vida y su ministerio. Había dedicado décadas a enseñar sobre el Holocausto, a luchar contra el antisemitismo, a construir puentes entre cristianos y judíos. Venir a Israel y estar en esta vigilia era para él una forma de honrar a las víctimas y de comprometerse con que nunca más sucediera algo así. Yael escuchó con lágrimas en los ojos. Su propia bisabuela había sobrevivido a Auschwitz, había perdido a toda su familia excepto una hermana. La idea de estar compartiendo este momento sagrado con el nieto de alguien que pudo haber estado en el otro lado era abrumadora, pero también sanadora. Le tomó las manos a Thomas y le dijo en inglés entrecortado, «Estamos aquí juntos. Eso es lo que importa. El pasado no puede cambiar, pero el futuro sí». Ambos lloraron abrazados mientras a su alrededor miles continuaban orando y cantando. Era un momento de redención personal dentro de una noche de redención colectiva. El rabino Leví volvió al micrófono alrededor de la 1 de la madrugada. La multitud había disminuido un poco, algunos habían tenido que retirarse por horarios de transporte o por niños pequeños que necesitaban dormir, pero aún quedaban varios miles, inquebrantables en su determinación de permanecer hasta el final. Quiero compartir con ustedes, dijo el rabino, una enseñanza de nuestros sabios sobre el shofar. Ellos preguntaron, ¿por qué el shofar está hecho de un cuerno de carnero y no de cualquier otro instrumento? Y respondieron, para recordarnos la historia de Abraham e Isaac en el monte Moriah, justo aquí donde estamos parados. Cuando Abraham levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer incluso lo que parecía imposible de comprender, el Eterno proveyó un carnero enredado en el matorral. Ese carnero se convirtió en el sustituto, en la provisión divina en el momento de mayor necesidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Cada vez que escuchamos el shofar, recordamos que el Eterno provee. Recordamos que nunca nos pide más de lo que podemos dar sin darnos también los recursos para hacerlo. Recordamos que en el lugar de la prueba se encuentra la provisión. Y recordamos que donde hay obediencia mezclada con fe, allí el cielo responde. Las palabras cayeron sobre la multitud como lluvia sobre tierra seca. Para muchos, esta vigilia no era solo un acto de fe comunitaria sino también personal. Cada uno estaba allí con sus propias pruebas, sus propios montes Moriah donde enfrentaban decisiones difíciles, situaciones que parecían imposibles, dolores que no tenían respuesta fácil. El mensaje del rabino les recordaba que no estaban solos en sus luchas. Cuando se acercaban las 2 de la madrugada, el ambiente cambió sutilmente. La urgencia y la intensidad comenzaron a dar paso a algo más parecido a la paz. Era como si después de haber derramado todo el clamor, toda la intercesión, todo el dolor, ahora hubiera espacio para la quietud y la confianza. El shofar sonó por última vez esa noche, y esta vez fue diferente. Fue suave, casi tierno, como una canción de cuna. El tequia final no fue un grito sino un susurro amplificado, una nota que se sostuvo con delicadeza hasta desvanecerse en la noche como el último suspiro de un día que termina. Sara y su nieta Noa permanecían abrazadas, ambas exhaustas pero llenas.
Durante las últimas horas habían orado juntas, habían compartido memorias y esperanzas, habían llorado y reído. La brecha generacional que a veces parecía insalvable se había cerrado esta noche bajo el sonido del sofá. Ahora compartían algo que ninguna de las dos olvidaría jamás. David, el arquitecto español, estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada contra una columna, mirando las estrellas. Había tomado una decisión durante estas horas. No sabía exactamente cómo se vería su futuro, pero sabía que algo fundamental había cambiado en él. Ya no podía vivir como si esta conexión, esta pertenencia, fuera opcional o periférica. Tenía que encontrar la manera de integrarla en su vida cotidiana cuando regresara a Barcelona. María y Roberto se preparaban para regresar a su hotel, pero no sin antes acercarse al muro para tocar las piedras antiguas una vez más. María puso su mano sobre la superficie rugosa y fría, sintiendo el peso de los siglos bajo sus dedos. Oró en silencio, agradeciendo por este viaje, por haber podido estar aquí, por ser testiga de algo que superaba su comprensión. Rachel y Abby, los doctores, caminaban lentamente hacia la salida tomados de la mano. Habían redescubierto algo entre ellos esta noche, algo que el agotamiento y el trauma habían enterrado. Habían recordado por qué se habían enamorado hace tantos años, por qué habían elegido servir, por qué valía la pena seguir adelante incluso en los días más oscuros. Jaime, el sobreviviente del Holocausto, estaba dormitando en su silla de ruedas mientras su bisnieto Or lo empujaba suavemente hacia el estacionamiento. El anciano tenía una sonrisa en su rostro arrugado, y Or sabía que su bisabuelo estaba soñando, quizás con familiares que nunca conoció pero que habían hecho posible que él existiera, quizás con el futuro que esta generación construiría sobre los cimientos de tanto sacrificio. El rabino Leví fue el último en retirarse. Se quedó solo en la explanada ahora casi vacía, mirando el muro que se alzaba bajo la luz de las pocas lámparas que aún permanecían encendidas. Pensó en todas las generaciones que habían orado en este lugar, en todas las lágrimas que estas piedras habían absorbido, en todos los anhelos que habían sido susurrados contra su superficie milenaria. Esta noche del 22 de octubre sería recordada por cada persona que estuvo presente. No porque hubiera sucedido algo extraordinario en el sentido dramático o visible, sino porque había sucedido algo extraordinario en lo invisible, en el reino del corazón humano. Miles de personas habían escuchado el mismo sonido y cada una había respondido desde su propia historia, su propia necesidad, su propia fe. El sofá había cumplido su propósito ancestral. Había despertado. Había convocado. Había recordado. Había clamado por misericordia. Había declarado esperanza. Había unido a miles en un propósito común que trascendía las diferencias. Mientras la ciudad de Jerusalén comenzaba a despertar lentamente con los primeros indicios del amanecer, las piedras del muro guardaban silencio, como siempre lo habían hecho. Pero quienes habían estado allí esa noche sabían que el silencio de las piedras no significaba ausencia. Significaba presencia que trasciende las palabras. Significaba escucha que va más allá del sonido. Los días siguientes traerían nuevos desafíos, nuevas dificultades, nuevas razones para dudar. Pero quienes habían estado en la vigilia del 22 de octubre llevarían consigo algo que ninguna circunstancia podría arrebatarles, el recuerdo de un momento cuando miles de corazones latieron al unísono, cuando el sonido del sofá atravesó la oscuridad de la noche y del alma humana, cuando por unas horas el velo entre lo terrenal y lo eterno pareció adelgazarse hasta casi desaparecer. Sara volvería a su rutina en Jerusalén, pero cada vez que escuchara el sofá en festividades futuras, recordaría esta noche con su nieta. David regresaría a Barcelona, pero comenzaría a buscar una comunidad donde pudiera cultivar lo que había despertado en él. María y Roberto volverían a Colombia con cientos de fotos y videos, pero sobre todo con una experiencia que ninguna imagen podría capturar completamente. Rachel y Abby renovarían su compromiso tanto el uno con el otro como con su vocación de sanar. Or cuidaría de su bisabuelo Jaime hasta sus últimos días, agradecido por ser parte del eslabón que conectaba el sufrimiento del pasado con la esperanza del futuro. La vigilia había terminado, pero su impacto apenas comenzaba. Porque esa es la naturaleza de los momentos verdaderamente transformadores, no se agotan en sí mismos sino que se extienden en ondas que tocan costas lejanas y tiempos futuros. El sofá había sonado en Jerusalén la noche del 22 de octubre, y su eco continuaría resonando en miles de corazones mucho después de que las últimas notas se desvanecieran en el aire nocturno. Había sido un llamado, una alarma, un consuelo, una promesa. Había sido, para cada persona que lo escuchó con el corazón abierto, exactamente lo que necesitaban en ese